Entonces, querida familia de Dios, estamos con la cuarta parte de este tema que yo les expliqué ya, que son las reflexiones sobre el conflicto entre Israel y la nación de Irán. Vamos a ver, ¿verdad? Y lo que estamos viendo, que yo les estoy leyendo, cómo fue el sacrificio de nuestro Señor, hasta dónde Él llegó. ¿Y por qué yo les estoy explicando esto? Porque como esta gente dijo que no les importaba nada, pero que ellos lo querían muerto a como diera lugar, ¿verdad? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Ve que es un hombre justo. Sin embargo, él dice que él es inocente porque son ellos los que están queriendo matarlo. Y eso es lo que hoy vemos también nosotros. Vemos gente justa que está siendo maltratada, vemos un ladrón que está sobre una mujer o un hombre robándole todo y todo el mundo pasa de lado. No ayudan al justo o al que está siendo agredido, como en este caso, ¿verdad? Dice que se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, escuche bien, respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Ya escuchó? ¿Y por qué hoy no se hacen la pregunta de todo esto? ¿Por qué no lo leen? Porque tampoco ellos creen en estos nuevos libros, ¿verdad? Como Mateo y todo esto. No los quieren leer. Deberían de leerlo por curiosidad, por lo que sea. Porque es que también vienen muchos perjuicios. ¿Por qué tienen como espina al lado a ese país llamado Palestino, a esos palestinos que los atacan, que les hacen, que les dicen al lado? Porque ellos dijeron: la sangre de él sea sobre nosotros. Ellos se están echando la maldición sobre ellos mismos. Son odiados en el mundo entero. Y todas esas cosas a causa de todo lo que ellos hicieron y siguen haciendo hoy en el presente. Desgraciadamente no reconocen sus errores. Al contrario, se vuelven más ateos, más esto, más el otro. Viven y no deberían de vivir, si son el pueblo de Dios, como viven las naciones. Dios no quiere eso de nosotros. Y es por eso que nosotros también como cristianos no podemos vivir como viven las naciones. Como vive la gente inconversa, como vive la gente que no tiene a Dios en el corazón. No podemos odiar, no podemos vivir como ellos viven. Simple y sencillo. Nosotros tenemos que ser luz, como dijo nuestro Señor. Nosotros tenemos que ser el ejemplo, el pueblo que Dios siempre ha querido de nosotros. Que seamos la luz, que lo demos a conocer como Él es en realidad: amor, sabiduría, que Él es el que hace mover hasta las hojas de un árbol, el que para el viento, el que lo hace que vaya hasta donde Él quiere. Él es el que le dice a la luna: da luz, al sol, a las estrellas. Él es el que hizo la vida aquí en la tierra. Y eso es lo que tiene que reconocer todo ser humano sobre esta tierra. Gloria a Dios. Entonces, ahora que ya nosotros vimos todo esto, ¿verdad? Que cómo y por qué todas estas cosas están pasando por allá en Israel, ¿no? Que tomemos conciencia, que reflexionemos de qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Y aunque hoy nuestros hermanos judíos no quieran entender, no importa, vamos a seguir hablando.
Porque dicen, el dicho es el siguiente: a un judío solo otro judío lo puede convencer. Pero démonos cuenta que nosotros somos hermanos de estos judíos. Somos de, no sé de qué tribu. Somos los mismos hijos de Jacob. Y como hermanos de ellos, estamos en la obligación de seguir pregonando la palabra de Dios. Que llegue a su oído. Y que todo cristiano que esté por allá en Israel o donde esté, pregone la palabra de Dios. Que siga hablándole. Y que sigamos orando por nuestros hermanos judíos. Porque es de esta manera que tenemos que orar. Para que ellos finalmente abran los ojos. Como le pasó a Pablo. Que dice que se cayeron las escamas de sus ojos. De la misma manera, hoy este pueblo tiene que botar esas escamas. A través del amor de la palabra de Dios. Van a abrir sus ojos. Porque van a haber muchos que se van a lamentar y van a abrir los ojos. Muchísimo. ¿Cómo van a haber muchos que desgraciadamente van a perder la vida, van a sufrir mucho, van a padecer gran angustia debido a que no leen la palabra de Dios? Ese es mi mensaje, leer la palabra. Que lean lo que es llamado el Nuevo Testamento. Los que no creen, como cualquier libro, léanlo para que se den cuenta qué es lo que pasa. Que asocien que en el Viejo y el Nuevo Testamento no hay contradicción. Que vean en Apocalipsis o el libro de Revelación lo que verdaderamente va a pasar y qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Qué le va a suceder al pueblo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a venir a reinar? ¿Y cómo va a ser ese reino? Pero no. O sea que este pueblo y todos estos señores que andan de negro y de lo que sea, judío, no van hasta el libro de Revelación. Y es una revelación que Dios le dio a nuestro Señor Jesús. Que nuestro Señor Jesús se la dio a su ángel y que su ángel se la dio a Juan. Y que Juan la dejó escrito para todos nosotros. Aunque sea ese libro, deberían de ir a leer. Y ahí están los otros libros que hablan de la venida de nuestro Señor. Los libros antiguos. Los que ellos tienen, lo que le llaman la Torá. Ahí está escrito. Pero yo me imagino que han arrancado las páginas de Jeremías y otras páginas donde ya hablaba de nuestro Señor que venía para la tierra y lo describía exactamente como lo fue nuestro Redentor, Yeshua. Pero, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es por eso que nosotros tenemos que estar orando y orando y orando y orando. Para que, no importa de qué nación sea la persona y de dónde y de qué familia, sino que Dios, ¿verdad?, se apiade y toque corazones, como Él llenaba a estos reyes que yo ya les hablé de Persia, estos reyes persas. También voy a ponerles un último ejemplo, ¿verdad? Un último ejemplo, que es cuando cayó el Pentecostés. Yo creo que todos los que hemos leído la Biblia, ¿verdad?, y que leemos la palabra de Dios continuamente, leemos lo que sucedió en el Pentecostés. ¿Ya? Vamos a leer lo que sucedió. Dice: se derrama el Espíritu en el día del Pentecostés. Pedro testifica de la resurrección de nuestro Señor. Ahí están ellos testificando de la resurrección de nuestro Señor Yeshua. También enseña cómo obtener la salvación y habla del don del Espíritu Santo. Dice que muchos creen y fueron bautizados.
con este testimonio de quién que está hablando, pues Pedro, y están pues, otros discípulos ahí en ese día, ¿verdad? De Pentecostés, y hay mucha gente de todas las naciones que se fueron reuniendo a medida que esto sucedía, ¿verdad? Y mire qué es lo que decía Pedro. Les enseñaba cómo obtener la salvación y el don del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De nuestro Señor. Vamos a leer. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Dice que ahí estaban ese montón de gente. Estaban todos juntos en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Imagínense, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Dice de que parecían lenguas de fuego así, o sea, que estaban sobre de ellos, digamos, en su cabeza, ¿verdad? Cada uno de ellos, después que hubo ese estruendo y todo, cómo se presentó el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense, qué belleza. ¿Cómo estaba eso? Así en estos tiempos también el Espíritu Santo se presenta delante de nosotros. Quizás no en esos lugares donde están esta gente aprovechándose de, ¿cómo les dijera yo? De la ignorancia espiritual de las personas que llegan a sentarse delante de ellos, a decirles mentiras, no hablarles la verdad. No puede caer ahí el Espíritu Santo, no puede llegar, desgraciadamente. Hay que salir corriendo de esos lugares. Hoy solo son dinero, 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 dinero. Mándeme, 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 mándeme. Que quiero comprar unos aparatos para no sé qué, si me quiere mandar, que si quiero. Tenemos que ya dejar eso de un lado y hablar y predicar la palabra verdaderamente como es. Entonces vemos que aquí toda esta gente estaba verdaderamente, ¿verdad? En el amor de Dios, y por eso dice que se presentó el Espíritu Santo, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice de que empezaron a hablar en otras lenguas, que esta es otra cosa que la gente confunde con parra la, pásame la toalla, fanga la calaya, moto, Suzuki, Kawasaki, y todas esas cuantas cosas más que dicen, ¿verdad? Sin querer, sin querer yo poner en mal a la gente que lo hace y o burlarme de ellos, pero es una locura, es una locura y es una locura y es una locura. Esto cuando dijo que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, empezaron a hablar la lengua de los macedonios, la lengua de los persas, la lengua de los fulanos, de lengua de, ahí más adelante dice, ¿verdad? Eso era hablar en lengua. O sea que yo, de la misma manera que un chino hablaba su lengua, el mandarín o el que sea, yo era capaz de hablar en esa lengua y esa persona era capaz de comprenderme y a través de eso yo le daba el mensaje a esa persona. Y es eso lo que hoy nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios, que nos dé esa capacidad de poder hablar otra lengua para dar a conocer la palabra de Dios. Y no estar loqueando, arráncame la toalla, saca la masaya y yo no sé cuántas cosas más que dice. Porque la palabra aquí lo dice. Eso es lo que Dios hizo en el Pentecostés. No que la gente no se oyó esa locura que nadie sabía de qué hablaban, sino que todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Se estaba llevando la palabra de Dios y la gente estaba aceptando y se bautizaron debido a todo esto. Entonces dice que según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuche bien. Y echó este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno
los oía hablar en su propia lengua. O sea, ¿cómo es que este habla chino si no es chino? ¿Cómo este habla ruso si no es ruso? Ejemplo, ¿verdad? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son Galileos estos todos los que hablan? ¿Mm? Ellos se preguntaban, ¿y estos que son de aquí? ¿Cómo es que están hablando lo que yo hablo? Y yo lo entiendo y esto y el otro, ¿verdad? Entonces vemos aquí perfectamente que no era esas lenguas que hoy hablan en las iglesias, sino si aquí llegara a venir, digamos, una persona de Alemania, yo le pudiera dar la palabra de Dios en alemán, ya que yo no lo hablo, yo hablo español, ¿verdad? Pero fue el amor de Dios, ¿verdad? Para demostrarnos que no importa de qué nación seamos o de dónde seamos, con tal que si nosotros le amamos, si nosotros le seguimos, y que en este tiempo pues ya fue después de Cristo y todos ellos se volvieron, ¿verdad?, a ser discípulos de Cristo, porque cada uno de nosotros somos discípulos a quien seguimos. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces vamos a ver lo que nos dice. ¿Cómo pues los oímos nosotros? Escuche bien lo que dice. No dice que estaban hablando locura, porque yo no entiendo nada de lo que dicen, vamos a la playa. Y lo peor es que no lo traducen todo eso que dicen, porque Pablo dijo que tradujeran, que era mejor una palabra que mil palabras que nadie entiende, sino que escuche bien lo que dice. Dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Ya vio que no es saca a la playa o vámonos para la playa. Era el idioma de las personas, que ellos comprendían lo que estaban diciendo. Y escuche la cantidad de gente que había ahí de todos lados. Y aquí de seguro que no está escrita todo, pero una parte. Dice, habían partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de Libia que están cerca de Cirene, y visitamos y visitantes romanos, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes. Lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ah? ¿Ya escuchó? ¿Cuántas lenguas? No dice que estaban hablando en árabe, no dice que estaban hablando en esa locura que uno no entiende. Hasta hoy yo no sé qué idioma es ese. Dice que ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que la persona que está delante de nosotros está hablando. Si nos está hablando de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender el mensaje. Pero si me empiezan a decir raclamalaya, la metralleta, yo no le estoy entendiendo absolutamente nada. Yo no estoy haciendo nada ahí sentada. Y además, esto no viene de mí ni viene de un pastor que me diga, tienes que hablar en lengua, sino que viene del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en la persona, como lo hizo aquí en el Pentecostés. Dice que la gente se llenó del Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Y todo esto es una mentira que se pasa en las iglesias y la gente se lo traga. Habla en lengua. Y yo miré un video ay, perdón, se me cayó esta cosa. De una niña, como unos 10 años tal vez, 8, algo así, que hablaba, que la estaban haciendo hablar en lengua a la fuerza. Y le decían, dale, y pero habla en lengua. Y la tenían loca, la pobre criatura, que empezó a decir locura. Racamalacalaya, tacaracataya, paca, paca, paca. Y eso no es así. Eso viene por medio del Espíritu Santo. Él es el que actúa. Y ese es el amor de Dios también. No es que me digan hablar y aunque me estén acabando a palos, voy a hablar. Voy a inventar.
Es como que me diga, que alguien venga ahorita y me diga, habla en chino. ¿Ah? Y habla en chino, pero es que no puedo. Pero es que no me sale. Si no es mi lengua, yo nunca he aprendido a hablar en el idioma que estas personas hablan, ¿verdad? Por decir algo. Y si me están dando garrote y me están dando garrote, pues yo voy a empezar a hablar en chino. Evidentemente que voy a decir, changanchín, langanchu, chuchuchala, la languilililila, manchichi. ¿Por qué? Porque me están obligando. Y que si no lo hago, pues me van a hacer daño. Y esto es lo mismo con este asunto de hablar en lenguas en estos tiempos. Algo que pues no tiene ningún sentido. Sinceramente, no tiene ningún sentido. Porque por eso aquí estamos leyendo las maravillas de Dios. Cómo Dios acepta a toda persona de todas naciones, de toda lengua, tribu y nación. Y eso es lo que el Señor quiere. Él vino, dice, por eso. Y Él acepta a todo el mundo. Dice que Él no, a nadie lo va a rechazar. A nadie. Tribus, lenguas, naciones y todo lo que sea, viene a Cristo. Cuando su corazón, ¿verdad?, es sincero y viene y pide perdón. Entonces vemos de que todo esto pasó, ¿verdad? Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero también habían otros que siempre dice burladores, como hoy en día nosotros estamos hablando la palabra de Dios y otros se están burlando. Esa locura, que es fanática, que es evangélica o que yo que sé cuántas cosas más podrán decir, ¿verdad? En realidad no me importa, no me interesa. A mí me interesa llevar la palabra y que el que quiera agarrarla la agarre y el que no quiera pues que la deje pasar. Simple y sencillo. Dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Están borrachos. Pero en realidad, estos no estaban borrachos, sino que estaban en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vemos pues que hasta aquí voy a llegar con esto, ¿verdad? Que yo les acabo de leer. Estos son Hechos. Si usted lo quiere leer, el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Allí puede encontrar de lo que pasó en el Pentecostés. Yo para terminar ya con esto, ¿verdad? Este es un ejemplo más del amor de Dios y de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como seguidores de Cristo. No podemos nosotros imponernos como se están poniendo esta gente, se están imponiendo esta gente del Islam, de todas estas cosas, con sus religiones y todo, ¿verdad? Que se imponen. Nosotros no podemos imponernos, ni Dios Todopoderoso lo ha hecho, mucho menos nosotros. Vemos como esta gente, ¿verdad? Son sanguinarios completamente, asesinos. Y si usted no obedece, pues adiós cabeza. Y así no es la cosa. Vemos que estos musulmanes que matan en nombre de su religión es terrible. Yo hasta aquí voy a llegar, querida familia de Dios, clamando al Altísimo para que todo esto, ¿verdad?, sea cambiado en el nombre de Jesús, de nuestro Rey y Señor. De que nosotros dejemos de tomar bandos y clamemos más al Dios Todopoderoso en el nombre de su Hijo amado. Que sigamos las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor como cristianos, como seguidores de Cristo que somos. Y sigamos las palabras que están escritas en la Biblia a propósito de lo que es el amor de Dios, que dice que no tengamos deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nos vemos en una próxima. Que el Eterno le bendiga, bendiga a su familia y que este tema haya sido de su agrado. Yo espero que escuche hasta la cuarta parte, que llegué hasta, digamos, unos 25 minutos. Pero yo trato de demostrárselo bíblicamente, no solamente hablar y hablar y hablar,
porque para mí hubiera sido fácil en media hora haber dicho esto y esto y esto, pero tanto así que yo también hago busco mucha información, me informo antes, paso horas hablando y también horas investigando y haciendo todo esto para poder llevar el mensaje de nuestro Señor. Que el Eterno les bendiga. Les amo en el amor de Cristo y que queden en la paz del Señor, esa paz que solamente nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro Mesías, nos puede dar. Amén, amén y amén.